días. Hoy es sábado 8 de mayo y estamos aquí de nuevo con ustedes para presentar un tema titulado ¿Por qué murió Cristo? Tal vez ustedes se hayan preguntado por qué murió Cristo, así que esta mañana vamos a compartir juntos las respuestas a esa pregunta. Y bueno, sean bienvenidos. Que Dios esté con nosotros, Dios nos ayude. Hoy estaré solo, mi esposa estará pronto con nosotros nuevamente. Hoy vamos a estar solitos, así que no se preocupen, que Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a seguir avanzando en el programa. Oramos. Señor, gracias porque sabemos que tú has estado con nosotros en todo momento. Pedimos tu bendición al comenzar nuestra plática de hoy. Rogamos que tus ángeles nos acompañen y tu Santo Espíritu está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como siempre, cantemos el cantito tema y luego seguimos. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Muy bien, gracias a Dios porque estamos en este día compartiendo con ustedes el tema titulado ¿Por qué murió Cristo? Y creo que muchos se han respondido solos, otros han buscado información, han preguntado a alguien. La Biblia nos dice por qué fue. En realidad es que hubo varias razones y esta mañana vamos a solo comentar algunas que nos dan a entender que aún nosotros tuvimos que ver con la muerte de Cristo. Y vamos a tener una presentación y basado en la presentación vamos a ir aclarando algunas respuestas. Y sí, es cierto, mucha gente se pregunta por qué Cristo murió. ¿Por qué murió Jesús, el Hijo de Dios? Aunque algunos
no dicen que murió, sino que lo mataron. ¿Y quiénes pudieron haberlo matado? Los judíos. Creo que está un poco alto el volumen, voy a bajarlo un poquito. Posiblemente fueron los judíos, porque Jesús predicaba doctrinas peligrosas, según algunos comentaristas en relación acerca de los judíos. Ellos lo pudieron haber matado porque Jesús predicaba doctrinas peligrosas y porque era, según judíos también, irresponsable hacia la ley. Además, Jesús hacía declaraciones provocativas, probablemente también por algunas cuestiones teológicas. Recuerdan ustedes que Jesús decía que Jesús se decía ser el Hijo de Dios, y para los judíos pues eso era una blasfemia. Y tal vez algunos de entre los judíos, como el sumo sacerdote Caifás, tendría algunos motivos morales y personales por lo que probablemente él quiso matar a Jesús. Sabemos por la narración de la historia que hubo personajes así como el sumo sacerdote que tenían algunos conflictos con el mismo Jesús. Pero probablemente no fueron los judíos, probablemente fueron los romanos, ¿se recuerdan? Porque estaban en una región de los romanos y quienes estaban siendo los gobernantes eran los romanos. Y podía decirse que probablemente mataron a Jesús porque desafiaba la autoridad del César. Ustedes saben cómo Jesús siempre estaba defendiendo a Dios, siempre ponía a Dios en primer lugar, aunque también le daba su lugar a los políticos de ese entonces, a los romanos. Pero era desafiante para los romanos la persona de Jesús. Probablemente podían haber dicho que Jesús estaba haciendo una sedición, ¿verdad? En cuestión de lo político. Y también podemos creer que el procurador romano Poncio Pilato tenía motivos personales y morales por querer matar a Jesús. Sin embargo, la historia nos dice que Jesús, en ambos casos, Jesús se procedió con su persona a un trámite legal. A Jesús lo llevaron ante las cortes. Fue acusado, aunque no era culpable. Fue arrestado. Fue interrogado. Se llevaron testigos, aunque estos testigos eran falsos. El juez entregó su veredicto, dio la sentencia, aunque era una violación a la justicia. En ambos casos fue acusado, fue sentenciado, se llevó un trámite legal. Pero hubo entre ellos varios personajes que tuvieron que ver con la muerte de Jesús. Los evangelios nos lo registran. Y uno de esos personajes era los soldados romanos. Ustedes saben que los soldados, su trabajo era pues identificar a los criminales. Ellos tenían que seguir órdenes, tenían que seguir las direcciones de sus jefes. Así que el soldado romano era el encargado de tomar a los prisioneros.
pero no se podía identificar con él. Él tenía que humillar públicamente a los criminales, y hubo ocasiones en que él, humillándolo era quitándole sus ropas. También los soldados acosaban a los criminales, punzándole las espaldas, les amarraban las manos o se las clavaban, con el caso de la cruz, y los pies también. En ocasiones tenían alguna misericordia y les ayudaban para que soportaran el peso, poniéndoles, en el caso de los criminales, un respaldo en la parte de atrás para que no sufrieran tanto dolor. Pero especialmente con los que morían en la cruz, era un dolor físico terrible. Se exponía al sujeto al escarnio del público, con el sufrimiento físico, al calor del día, al frío de la noche, el calor del día. Y ustedes saben que cuando el culpable era colgado, pues se exponía delante de todo el pueblo. Los soldados se burlaban, la gente se burlaba. Y este fue el caso de Jesús. Jesús fue clavado en el hoyo de esa cruz. Los soldados se burlaron, le pusieron un manto de púrpura, le colocaron una corona de espina en su cabeza y un cetro en la mano derecha, y le cubrían los ojos, le escupían, le golpeaban el rostro, le desafiaban para que dijera quién lo había golpeado, y en su burla se arrodillaban ante él, imitando homenaje. Esto era lo que los soldados hacían, y eso fue lo que hicieron con Jesús. Jesús cargó la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Tropezó varias veces. Ustedes saben. Se cansó. Además, obligaron a otras personas como Simón de Cirene para que ayudara a Jesús a cargar la cruz hasta el lugar de donde lo iban a crucificar. El lugar se llamaba La Calavera, y ahí le dieron a beber a Jesús vino y mirra mezclado para mitigar el dolor, lo que Jesús rechazó. Finalmente, los soldados estuvieron ahí y levantaron la cruz donde crucificaron a Jesús. Pero los soldados solo obedecían órdenes. Era su ocupación. Ellos tenían que hacerlo. Hicieron lo que tenían que hacer. No se le era permitido que se identificaran con los acusados, aunque hubo algunos, por su culpa, por el sentimiento que tenían, que se identificaron con Jesús, pero no lo dieron a conocer. Pero era su responsabilidad. Los soldados tenían que hacer su labor como debía ser de todo un soldado. No podía identificarse, y no se identificaron con Jesús. Y la pregunta para nosotros será: cuando debes confirmar tu creencia y principios cristianos, ¿te identificas con Cristo? ¿O solo declaras conocerlo pero no te identificas con Él? ¿Hay en tu vida elementos que te impiden identificarte con Cristo? Esto era lo que sucedía con los soldados. Ellos solamente estaban cumpliendo su labor. Eran soldados y tenían que acatar las órdenes. Y pues ellos crucificaron a Jesús, pero tenían ellos su responsabilidad ante las autoridades. Cuando tú te enfrentas ante la adversidad, ante el peligro, ante autoridades, ante aquellos que cuestionan tu integridad moral, física o espiritual, ¿confirmas tu creencia en Cristo
¿Te identificas con Cristo? ¿O solo dices que lo conoces, pero no te identificas con Él? Tal como hicieron los soldados. ¿O hay en tu vida algo que impide identificarte con Jesús? Medita en estas preguntas mientras repasamos otros personajes que estuvieron involucrados en la vida de Jesús o en la muerte de Jesús, como es el caso de Pilato. ¿Lo pueden ver ahí? Pilato condenó a Cristo a la muerte por cobardía. Fue bajo su gobierno que Cristo fue condenado a la muerte. Fue nombrado por Tiberio César como gobernante. Gobernó por 10 años. Se le describe como severo y con desprecio a los judíos. Tomó dinero del templo y causó una rebeldía de los judíos, derramando sangre de judíos y samaritanos, según se describe en Lucas 13:1. El rey Agripa I, en una carta al emperador Calígula, describe a Pilato como un hombre inflexible, muy cruel y obstinado. Su principal preocupación era mantener la ley y el orden. Tenía que mostrarse implacable para parar cualquier amenaza de rebelión. Cuando los sacerdotes llevaron a Jesús ante su autoridad, concluyó que no veía mal alguno en ese hombre. Lucas describe que 3 veces Pilato pronunció públicamente que este hombre era inocente. En Lucas 23:22, por tercera vez, dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pero la multitud le pedía: crucifícale, crucifícale. Pilato sentenció que se hiciera como la gente pedía. Pilato, por temor a la multitud, por lo que el pueblo dijera, por cobarde, envió a Cristo a Herodes porque quería quitarse de su responsabilidad, pues Jesús era nazareno y pertenecía a la jurisdicción de Herodes, por lo que quiso enviarlo allá. Y también quiso no cumplir con todo el protocolo que se debería llevar y estableció medidas parciales, y entonces dijo: le voy a castigar y le voy a soltar. Mostrando un poco de clemencia, quiso soltar a Jesús, y como era costumbre en ese entonces soltar a un prisionero en la Pascua, entonces decidió que se hiciera como la multitud estaba pidiendo, porque la multitud decía: si lo sueltas, ya sabes que no eres amigo del César. Según en San Juan 19:12, la multitud le recordaba a él: si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Así que él decidió hacer como la multitud pedía. Decidió entonces crucificar o mandar a crucificar a Jesús. Y entonces cabe la pregunta: ¿cuál es la decisión al decidir por Cristo? ¿Eliges seguir al Hijo de Dios o pones tus intereses en primer lugar? ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Él dijo: no voy a defraudar a Herodes, yo soy su amigo, no puede ser. Y si la multitud se viene contra mí, pues no me va a ir muy bien. Así que por todo lo que él estaba experimentando, la multitud, las peticiones, su posición de gobernante y su amistad con Herodes, él dijo: no
me conviene mejor mandar a matarlo que oponerme a la multitud u oponerme a Herodes. ¿Cuál es tu decisión cuando necesitas o te enfrentas con Jesús? ¿Eliges seguir al Hijo de Dios o pones tus intereses enfrente? Y como Pilato, evades tu responsabilidad en relación a tu relación con Cristo. Pero hubo otros personajes. Mientras meditas en esas preguntas, medita en esas preguntas y repasemos estos otros personajes que estuvieron también involucrados. ¿Y quiénes eran ellos? Pues los sacerdotes. Los sacerdotes y el pueblo judío mataron a Jesús por envidia. Los sacerdotes entregaron a Jesús ante Pilato. Incitaron a la multitud para que lo crucificara. Eran desconcertados por el ministerio de Jesús, porque Jesús no era rabino, no tenía credenciales, no tenía autoridad. Según ellos, incitaba a la provocación, compartía con personas despreciables. Por eso los sacerdotes decían, es que este no puede ser el Hijo de Dios. Participaba de fiestas en vez de ayunar, decían ellos. Profanaba el día de reposo al sanar a los enfermos. Rechazaba la tradición de los ancianos. Criticaba a los fariseos de enaltecer la tradición por encima de las escrituras. Acusaba a los fariseos de ocuparse más de la ley y los reglamentos más que de las personas. Según esto era lo que estaba pasando con Jesús. Acusaba a los fariseos de ocuparse más de las ceremonias que de la purificación moral, ocuparse más de las leyes que del amor. Los llamó hipócritas y ciegos, guía de ciegos. Los comparó a sepulcros blanqueados. Pueden ustedes ver por qué los sacerdotes y los judíos tenían, según muchas intenciones, o por qué matar a Jesús. Todo esto eran acusaciones que se le podían hacer a Jesús, y por eso ellos podían haberlo matado. Sentían que Jesús estaba minando su autoridad. Decía que era el Hijo o el Señor del sábado. Decía que Dios era su Padre. Incluso decía que era igual a Dios. Para ellos era una blasfemia. Jesús, decían ellos, creían que Jesús era un hereje. Creían que Jesús confundía a la gente y lo acusaban de alentar la deslealtad a César. Pero en verdad, ¿qué era lo que los sacerdotes y el pueblo tenían en contra de Jesús, por lo que tenían ese sentido de querer matar a Jesús? En realidad, ¿qué era? Creían ellos que Jesús estaba en contra de la estabilidad política, o en verdad era algo doctrinal, o era su pureza moral. No, era la envidia, porque esta gente o estos sacerdotes eran orgullosos de sí mismos, por su raza, por su nación, porque se creían que eran los elegidos de Dios, por su religión o por su condición moral, porque no había nadie mejor que ellos, por la relación especial que tenían con Dios, ya que era la nación que había sido elegida, o por su liderazgo en la nación. Eran los mejores vistos, eran los miembros del Sanedrín, era la autoridad que era predominante, aunque la autoridad de ellos disminuía cada día porque la autoridad de Jesús aumentaba dentro de la gente. Jesús era una amenaza para todo el sistema de los judíos, y por eso ellos querían matar a Jesús. Es por eso que ellos lo mataron. Era una amenaza para todo el sistema judío. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿es Jesús una amenaza a tu libertad personal? ¿Es Jesús una amenaza a todo tu sistema de vida?
entorpece tu sistema de creencias, te conmueve en todo tu valía personal. ¿Qué sucede en tu vida al contemplar el personaje de Jesús? ¿Te vuelves como los sacerdotes orgulloso? ¿Crees que está amenazando toda tu persona? Meditemos en estas preguntas, porque los sacerdotes tenían todas esas, según ellos, todas esas acusaciones en contra de Jesús, por lo que Jesús debería morir. Meditemos en eso y veamos que no solamente los soldados o los sacerdotes o Pilato o el pueblo tuvieron responsabilidad en la muerte de Cristo. Hubo otros que también estuvieron. El pueblo judío en toda su extensión tuvieron que ver con la muerte de Cristo y no se humillaron. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a humillarnos ante Cristo y dejar que Él conduzca nuestra vida espiritual? ¿O Jesús está derribando toda nuestra estructura moral, espiritual, o lo que Él nos enseña no es suficiente para que no podamos escuchar su voz? Como decía, hubo otros que también estuvieron involucrados en la muerte de Cristo. ¿Quién fue ese? Ese fue Judas. Judas, ¿se recuerdan de él? Judas entregó a Jesús a los sacerdotes el jueves por la noche. La gente que se identifica con Judas lo defiende. Si Jesús tenía que morir, alguien tenía que entregarle. Y pues Judas estaba ahí. ¿Alguien debía entregarlo? ¿Por qué culpar a Judas? ¿Fue un instrumento de la providencia divina? ¿Fue un instrumento de Satanás? Es lo más probable. ¿Por qué culparlo? ¿Fue víctima de la predestinación? Jesús se refiere a él como el hijo de perdición en San Juan 17:12, para que se cumpliese la escritura. Fue inducido por Satanás, de acuerdo a Juan 13:2 y 27 y Lucas 22:3. Judas fue inducido por Satanás. Nada disculpa a Judas. Él fue un agente libre, así como la muerte de Cristo estaba predicha, él tomó la decisión. Él tenía que decidir. Y aunque fue influenciado o aunque estuvo como parte de la historia, él era un hombre libre. Él podía haber decidido. Para ser influenciado, él debió consentir en esas fuerzas. Jesús quería ayudarlo y le llamó la atención. De acuerdo en San Juan 13, 25 al 30. Pero él no escuchó a Jesús. Destruyó la amistad de Jesús como con un beso o con el beso de la amistad, según Marcos 14, 21. Se condenó a sí mismo y traicionando a Jesús, traicionando sangre inocente, se ahorcó. Sí, Judas se ahorcó porque no pudo soportar que entregó a Jesús para la muerte. Se describe su traición como una desilusión política. Ustedes saben que Judas quería que Jesús luchara políticamente hablando, así como los reyes en las guerras. Porque él Judas era de origen de Iscariote, de Queriot. Y de acuerdo a eso eran miembros de la secta de los celotes. Esa palabra, si la buscamos en siriaco, se refiere a asesino o sicario.
Los celotes eran judíos fanáticos, nacionalistas, querían ser libres de la dominación romana. Eran asesinos de los enemigos políticos. Solo se le menciona en el Nuevo Testamento en Hechos 21:38. Y Judas era de Queriot, o Judas Iscariote. Por eso es que él no podía creer que Jesús iba a ser el hijo de Dios o el rey de los judíos, porque se desilusionó políticamente, porque quería que Jesús luchara como los reyes de antes. Juan describe la traición de Judas como una falla moral. Él era el tesorero del grupo de los discípulos y la codicia al dinero lo llevó a cometer varios errores. En San Juan 12 se describe que se indignó por el gasto del perfume que una mujer derramó en los pies de Jesús. Buscó a los sacerdotes y pidió dinero para entregar a Jesús. Le dieron 30 monedas de plata, lo que costaba un año de trabajo y lo que se gastó en el perfume derramado. Lo que buscaban eran otros intereses. Jesús aconsejó guardarse de la avaricia. Y Timoteo también aconseja que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Judas eligió el dinero y se suicidó. Así como políticos, espías, como comerciantes, maestros religiosos y cristianos hablan la misma palabra de Judas. ¿Qué me van a dar? ¿Qué yo voy a ganar? Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Es imposible buscar el valor del dinero en nuestros días y tener el privilegio de estar con Dios. Es imposible que tú vayas a servir a Dios y quieres tener ganancias, querer buscar la riqueza. Como Judas, en las escrituras, algunos comentaristas describen su traición a Jesús como una desilusión política, como una traición o falla moral, o por amor al dinero. Cuando tú has decidido servir a Jesús, ¿lo has hecho o prefieres la riqueza? ¿Has decidido servir a Jesús o prefieres las riquezas? ¿Amas las posesiones más que a Dios? ¿Prefieres más la avaricia que el amor a Dios y a su iglesia? ¿Qué motiva tu servicio a Dios? En el caso de Judas, se le describe como una desilusión política, como una traición moral, como avaricia y el querer obtener las riquezas. ¿Cómo describes tú el motivo de tu servicio a Dios? ¿Cómo describes tú hoy el deseo de servir a Cristo? ¿Estás dispuesto a servir a Jesús, a servir a Dios, antes que a la riqueza, a la posición política, a qué dirán los amigos al identificarte con Jesús, o dejando el amor al dinero o a las riquezas o a las posesiones? Eso en relación a lo que estos personajes experimentaron al tener que ver con la muerte de Cristo. Ellos estuvieron involucrados. Los judíos, los romanos, Pilato, los soldados, Judas. Pero hay alguien más que estuvo detrás todo el tiempo, queriendo destruir a Jesús, queriendo la destrucción de Cristo. Claro que
no pensamos que sus amigos como tú y yo vamos a hacer eso, vamos a hacer que Jesús muera. Porque si tú y yo somos amigos de Jesús, yo espero que lo defendamos en todo momento. Que nos identifiquemos con Él. Que en todo momento seamos fieles a Él. Si esperamos grandes cosas de Jesús, nosotros también podemos hacer grandes cosas por Él. Pero varios personajes, como ya vimos, estuvieron involucrados y aparentemente no dieron lo mejor de ellos. Pero hay otro personaje que desde que Jesús nació, quiso matarlo, quiso destruirlo, quiso desafiarlo. ¿Cuál era su gran motivo? ¿Cuál era su interés? Y este es Satanás. Satanás quiso destruir a Jesús en todo momento. Y encontramos en la Biblia la descripción que se da de él. Cómo él quiso ser igual a Dios. Su gran motivo era para destruir a Jesús, ser igual a Dios. Y hay en la Biblia 3 episodios donde él quiso destruir a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando quiso destruir o mandaron a matar a todos los niños cuando Jesús nació? Allá en Belén. ¿Se recuerdan cuando todos los niños fueron muertos? Y Dios salvó a Jesús de que el rey no lo matara. ¿Se recuerdan cuando Satanás llevó a Jesús a la cima del monte y le dijo: si eres hijo de Dios, échate a tierra? Y estuvo tentándole porque quería destruir a Jesús. Eso no es solamente una tentación, eso era atentado a muerte. Satanás quería a Jesús muerto, porque Jesús estaba representando el carácter del Padre en la tierra. Jesús estaba mostrando el amor de Dios a la tierra. Jesús estaba mostrando ese amor de Dios por la humanidad. El carácter de amor de Dios mostrado en la vida de Jesús era la máxima expresión del amor de Dios. Jesús quería dar a conocer a Dios como un Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, el Dios justo, que cuando nos pide que obedezcamos, Él sabe que lo podremos hacer. Y Jesús estaba mostrando ante el universo que es posible seguir a Dios, que es posible obedecer a Dios. Y eso Satanás no lo quería. Finalmente, Satanás mató a Jesús en la cruz. Pero él pensaba que al matar a Jesús, él pensaba que iba a poner a Jesús como un hombre derrotado o un Dios derrotado. Y no, en la cruz se logró entonces vindicar a Dios. La cruz vindicó el carácter de Dios. La cruz desenmascaró a Satanás ante el universo, ante los ángeles que no cayeron, ante los mundos que no cayeron, porque Satanás acusaba a Dios de un Dios injusto. Y en la cruz, Dios permitió que Satanás, así como permitió con Job, acechara a Jesús y finalmente lo destruyó, lo mató. Pero se expuso cuál era su motivo. Se expuso ante el universo que él estaba en contra de Dios y en contra de Jesús, en contra de todo el amor que Dios tenía por su pueblo, por el universo. Y se desenmascaró a Satanás y se dio a conocer ahí como aquel
que está en contra, en oposición de Dios. Y se dio cuenta que pues en la cruz, ahí quedó vencido. Satanás quedó vencido en la cruz. Satanás ahí perdió, se desenmascaró. Y Dios quedó como un Dios verdadero, amoroso, justo, que está en todo momento esperando a sus hijos. Y nos preguntamos si en realidad eso es todo. No, bueno, hay algo más. Porque también Jesús tuvo que ver con su muerte. En realidad fue Jesús que se entregó. Ahí nos dice la Biblia en 1 Corintios 11:23 que Jesús fue entregado, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y esa palabra griega es paradidomi, entregado, fue entregado. Jesús fue entregado, pero también nos dice la Escritura, en Gálatas 2:20, se entregó a sí mismo. No paradídome, sino paradontos. Jesús se entregó a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice el apóstol. Se entregó a sí mismo por mí. Paradontos, se entregó. Y mire lo que dice la Septuaginta allá en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora aquí se presenta, derramó su vida hasta la muerte. Parádote, ahora es en el hebreo, en la Septuaginta en griego, parádote. Se derramó su vida hasta la muerte. Pero miren lo que dice ahora en Romanos 8:32. Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo paradoquen, entregó por todos nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre, parado quien entregó. El Hijo fue entregado, Jesús, paradidomi, se entregó, parado, como decía la cita en Gálatas, paradídome en Corintios, fue entregado. Paradonton en Gálatas, se entregó a sí mismo. Parádote, dice la Septuaginta, derramó su vida hasta la muerte. Y parado quien el Padre entregó a su Hijo. ¿Cómo no va a dar Jesús o Dios todas las cosas a sus hijos, aún dando él a su propio Hijo? Al ser entregado a la muerte, Jesús cumplió su misión de amor con la humanidad. Jesús entregó su vida. El Padre lo entregó. Fue entregado para nosotros. El Padre entregó a Jesús, su Hijo. Cristo se entregó a sí mismo. El Padre lo entregó. Pero estos otros personajes que nosotros vimos también tuvieron que ver al entregar por alguna razón a Jesús a la muerte. Mi pregunta en día es, ¿cómo lo entregas hoy? ¿Estás entregando a Jesús a la muerte? Satanás fue descubierto ante el universo. Jesús venció la muerte porque resucitó al tercer día. Venció el pecado, venció la maldad. Y porque Él hizo eso, ahora Él, por medio de su Espíritu, nos puede capacitar para que nosotros
también podamos ser vencedores hasta el día que Él venga en las nubes de los cielos. ¿Ese es tu deseo? Que Jesús te capacite y no ser parte como esta gente de entregar a Jesús a la muerte. Creo que no es tu deseo entregar a Jesús a la muerte. Tampoco es el deseo mío. Y no quiero ser parte. Quiero ser parte de aquellos que han sido como Jesús resucitados para vida eterna, para vivir para siempre con Él. Y en todo momento ser capacitados con el Espíritu Santo para vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Mi invitación es que tú y yo podamos identificarnos con Jesús, podamos darle honra y gloria y dejar todo lo que nos quita esa oportunidad de identificarnos con Cristo y poder decir que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro perdonador, es nuestro amigo y es el quien nosotros esperamos hasta su segunda venida. Vamos a cantar y vamos entonces a despedirnos con una oración. Cantemos. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, de un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Amén. No tengo aquí, no puedo ver quiénes están conectados, quiénes nos saludaron, quiénes nos vieron, pero si usted nos ha visto, si está conectado, agradecemos su apoyo. Queremos invitarle para que nos sigan acompañando y deseamos que estos mensajes sean de mucha ayuda espiritual para ustedes. Oramos por ustedes. Si desean que oremos por ustedes, escríbanos a losencantosdecristo@gmail.com o visítenos en YouTube, en el canal Los Encantos de Cristo. Estaremos muy gozosos en saber de ustedes y orar por ustedes. Gracias por conectarnos. Saludamos a todos los que nos han conectado. Mi compañera Débora no está, que es la que nos dice quiénes están conectados. Por ahora no sé quiénes están, pero les saludamos con amor de Cristo y deseamos que estén bien, que tengan un buen día y quisiera orar por todos. Oramos. Señor, gracias porque podemos apreciar tu palabra. Gracias porque de la muerte de Jesús
nos salvó del pecado, de la muerte y nos da vida eterna en su nombre. Y rogamos que podamos nosotros ser conscientes de su muerte y poder darle honra y gloria por lo que hizo por nosotros. Bendícenos en el resto del día y gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos a todos, que estén bien, que tengan un buen feliz día de madres, feliz día de las madres en este fin de semana. Adiós.